Un saludo amigos y buenas noches, bienvenidos a la 100ª entrega de Crónica de la Iglesia en esta última etapa. El espacio que dedica el canal diocesano a la actualidad más inmediata de nuestra iglesia local durante los últimos 7 días. Abordamos el recorrido eclesial del inicio de esta cuaresma con la misma intención que hemos mantenido a lo largo de estos 2 últimos años de misión. El equipo de profesionales de esta casa selecciona los eventos y los testimonios que mejor representan a nuestra iglesia local y los presentan pensando en todos y en cada uno de ustedes que se merecen lo mejor. Pasen y vean. Con el eco todavía reciente de la cuarta fiesta por la mujer y por la vida, que reunió a más de 1,5 millones de personas en torno a la defensa de la mujer y de la infancia, y con la llegada del mes de marzo, mes de la vida por excelencia, Cáritas Diocesana, a través del proyecto Mater, celebra la segunda Semana por la Vida, que se ha celebrado este año en Talavera de la Reina a lo largo de esta semana pasada y que ha podido realizarse con la colaboración de la Compañía de María y la participación del proyecto Rompe tu Silencio. Con la llegada del mes de marzo celebramos el mes de la vida, un mes que ya comenzó cuando aún no habíamos acabado febrero y más de 1.500 personas participaron de la cuarta fiesta por la mujer y la vida. A lo largo de estos días, Cáritas Diocesana ha coordinado la segunda Semana de la Vida, que este año se ha celebrado en Talavera de la Reina. Una semana que ante todo pretende sensibilizar a la sociedad, ya que tal y como indica el señor arzobispo, defender la vida del hijo concebido es defender también la vida de la madre y su dignidad. La mujer, qué papel tiene y qué papel tiene para ella la maternidad, ¿no? en su vida, que no buscando la igualdad de la mujer con el aborto estamos ganando en esa igualdad, sino que estamos creando pues una desigualdad, porque al final la lucha tiene que ser por una igualdad de oportunidades, no el que el aborto venza y que, pues como ponen ellas en sus manifiestos y en sus argumentarios, que un derecho de la mujer sea el aborto. Ahí no hay ningún derecho, ahí solo hay una pérdida. La parroquia del Pilar en Talavera de la Reina ha acogido esta misma semana al grupo de oración de madres de Proyecto Mater y el jueves también por la tarde en el Salón de Actos del Colegio de la Compañía de María, la presidenta de la asociación Voz Posaborto ofreció una conferencia que llevó por título Rompiendo tu silencio. Estos han sido algunos de los actos de la segunda Semana de la Vida con la que arranca la campaña Bebé. Lo que pretende es recoger productos pues de alimentación, de higiene, de puericultura, que puedan dar respuesta a la cobertura de las necesidades más básicas que un bebé puede presentar, ya sean del proyecto Mater, que nosotros también estamos haciendo esa campaña y recogiendo, como de otras Cáritas parroquiales o otros proyectos de Cáritas para los que se necesite este tipo de ayudas. La segunda Semana de la Vida ha finalizado este viernes 8 de marzo con 2 vigilias de oración que se han celebrado en el Santuario de los Sagrados Corazones en Toledo y en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Talavera de la Reina. Ambas celebraciones comenzaron a las 8 de la tarde. Con el miércoles de ceniza iniciamos la Cuaresma, 40 días en los que la Iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse para vivir los misterios pascuales. De hecho, la tradición de bendecir e imponer la ceniza hecha de las palmas y ramos bendecidos en el Domingo de Ramos anterior es un gesto que se remonta a la Iglesia primitiva, cuando los fieles se colocaban la ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad con un hábito penitencial para poder recibir el sacramento de la reconciliación el Jueves Santo. Comenzamos nuestro camino para la celebración del Triduo Pascual, culmen del año litúrgico, conscientes de que, según indica el Papa en su mensaje para esta Cuaresma, ser conformes a Cristo es un don inestimable de la misericordia de Dios. Un mensaje que gira en torno a 3 ejes: la redención de la creación, la fuerza destructiva del pecado y la fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón. En este mensaje el Papa nos indica que si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como persona redimida y sabe reconocer y poner en práctica la ley de Dios, comenzando por la que está inscrita en su corazón y en la naturaleza, beneficia también a la creación, cooperando en su redención. La Cuaresma es signo sacramental de conversión, continúa el Santo Padre. Es una llamada a los cristianos a encarnar más intensa y concretamente el misterio pascual, en su vida personal, familiar y social, en particular mediante el ayuno, la oración y la limosna. Precisamente sobre estos 3 signos del tiempo de la Cuaresma
el Papa Francisco nos propone un nuevo enfoque. Así que el ayuno sea aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas, de la tentación de devorarlo todo para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor que puede colmar el vacío de nuestro corazón. De la oración, saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo y declararnos necesitados del Señor y de su misericordia. Y del dar limosna, que sea para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece. Así, insiste el Santo Padre, volveremos a encontrar la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro corazón, es decir, amarle, amar a nuestros hermanos y al mundo entero, y encontrar en este amor la verdadera felicidad. No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable, termina el Papa. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos y hagámonos prójimos de nuestros hermanos que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. El señor arzobispo se puso al frente de toda la comunidad cristiana e inauguró la Santa Cuaresma con la tradicional misa estacional con imposición de la ceniza en la Catedral Primada. Fiel al sentido penitencial que transmite este rito de imposición de ceniza, con el que a partir del siglo XI la Iglesia de Roma inaugura este tiempo, don Braulio no dejó de animar a tomar parte en estas 5 semanas de itinerario catecumenal que la Iglesia nos ofrece de cara a la celebración de la Pascua, la más grande de todas las fiestas cristianas. Comenzó la Cuaresma, 40 días que forman parte de uno de los tiempos litúrgicos más fuertes, tal y como explicó el señor arzobispo de Toledo. Tiempo fuerte para hombres y mujeres que nos ayuda a llegar con profundidad a la raíz de los misterios de nuestra fe. Por eso, ambos, los catecúmenos verdaderamente, y los que renovaremos la fe y la iniciación cristiana, estamos ya invitados en la Noche Santa de Pascua, y de ese modo nos daremos cuenta de que estamos en un tiempo realmente fuerte. Acompañado de los miembros del Cabildo Catedralicio, don Braulio Rodríguez presidió por la tarde la Santa Misa con imposición de la ceniza. En su homilía, el prelado toledano destacó que la Cuaresma también es un itinerario catecumenal. Tanto los catecúmenos como los fieles debemos participar en el misterio de la muerte y de la resurrección del Señor. Y es un morir a la condición de la humanidad del primer Adán, destinado a la muerte, y resucitar con Cristo a la vida nueva, con la recepción de la gracia y de la vida de Dios. Los 40 días que nos separan de la Pascua son también un itinerario penitencial que se expresa en el arduo esfuerzo del ayuno, la oración y la limosna, manifestó don Braulio en su homilía con motivo de la celebración del miércoles de ceniza. Convertirse al Señor es siempre una alegría. Es el tiempo de experimentar el hambre de Dios en esta vida, recordando cada día los 40 días del Señor en el desierto, y por eso ayunamos. De modo que Cuaresma es una continua súplica de gracia, como digo, tiempo de escuchar la palabra de Dios y dejarse iluminar intensamente por ella. Finalizó su intervención el señor arzobispo de Toledo asegurando que debemos pedir la conversión y recibirla como un don en este tiempo litúrgico de la Cuaresma que acabamos de comenzar con la celebración del miércoles de ceniza. A lo largo de este año 2019, Acción Católica General va a celebrar o está celebrando su 10º aniversario, el 10º aniversario de su fundación, de su refundación. Van a tener humildes, discretos, pero muy señalados actos con los que recordarán estos 10 años en los que Dios ha ido haciendo su historia en hombres, mujeres, seglares que tratan de vivir el Evangelio en el mundo. Aparte de la agenda de actos nacionales que tendrá lugar en Ávila más adelante este verano, pues Acción Católica General Diocesana de Toledo pues va a hacer un pequeño homenaje, un pequeño acto conmemorativo el domingo que viene. Para hablar de todo esto
de por qué, no solamente de por qué este aniversario, sino de por qué se refundó en su momento y qué sentido tuvo todo esto, tenemos el gusto de contar con el actual presidente de Acción Católica General de Toledo, que es don Jesús Manuel Díaz Rincón Díaz. Don Jesús Manuel, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, por acudir a la llamada de este canal. ¿Qué celebráis en concreto? ¿Se puede hablar de refundación? No sé si podríamos hablar nuevamente de refundación, pero sí es un proceso de renovación. De esta acción católica, que no dejamos de ser herederos de esta historia de santos y de mártires, incluso tan cercana que de la acción católica. Estamos hablando sí, de una nueva acción católica, pero no porque se nos ocurra en un momento dado, concretamente el 2009, pues vamos a fundar o a refundar, a darle una vueltecilla a lo que era la acción católica, sino que todo este proceso surge, como no podía ser de otra forma, de nuestros obispos. Una de las notas que aparecen en el Concilio Vaticano II, en el Decreto Apostólica in Acto Ciutate, en el número 20, y es una característica específica de la acción católica, es la cuarta nota, la gloria y la cruz de la acción católica, la jerarquicidad. Nuestros obispos, una vez que se recibe la exhortación apostólica de Juan Pablo II en el año 88, en España, a través de un documento que creo que es muy olvidado, pero es fundamental a nivel de apostolado seglar en la Iglesia española, Cristianos laicos, Iglesia en el mundo, en el año 91, que no es un documento propiamente doctrinal, sino que se plantean una serie de líneas operativas para el mejor funcionamiento del apostolado seglar. Es un análisis muy claro de los obispos sobre la situación del laicado en España. Entonces, es ahí en ese documento en el que los obispos invitan a la acción católica a que se inicie en este proceso de renovación en sintonía con los tiempos que están en España y en el mundo de nueva evangelización, de cambio. Ahí se inicia un proceso de reflexión, obispos y militantes y dirigentes, digamos, de las asociaciones de la acción católica, que dan como fruto en el 2009 la creación en el nivel general, porque la acción católica sigue siendo una, la especializada y la general. Esta refundación sobre todo se produce en el nivel general. O sea, que tal y como sospechábamos, todo tiene el origen en el CLIM, en el Cristianos Laicos y Iglesia en el Mundo. Totalmente, sí. Yo le invito a la gente, hay una serie de números en los que alientan de forma clara, expresa, a los sacerdotes a conocer esta nueva acción católica, y a la acción católica le invitan a que inicie este proceso de reflexión que da como fruto una sola acción católica general con tres sectores. Si recuerdas, porque tú también conoces la acción católica, en los tiempos anteriores, de los finales de los 80 al 90, había una multiplicidad de asociaciones, de movimientos en el nivel general: hombres de acción católica, mujeres de acción católica, cristianos de la enseñanza, el junior, jóvenes. Entonces los obispos dicen: oye, vamos a dar una vueltecilla a esto y vamos a ver cómo lo planteamos. Y el fruto es una sola acción católica. ¿Fue en el año 2009? ¿En qué lugar? ¿En qué fecha? Concretamente, la Asamblea Constituyente se celebra en Cheste, en Valencia, a primeros de agosto, finales de julio, primeros de agosto del año 2009, en el que se reciben los estatutos de la nueva asociación que acaban de aprobar en abril nuestros obispos. De forma, digamos, oficial se reciben esos estatutos y nace la nueva acción católica general, una sola acción católica general con tres sectores de edad: adultos, jóvenes y niños. Y ahí se refunde todo aquí el amplio abanico que había ido... Efectivamente, ese tipo de asociaciones quedan configuradas de esta nueva forma, y sobre todo se adopta como línea de trabajo el nuevo proyecto de acción católica, vinos nuevos, odres nuevos, que también se reflexiona un par de años antes con todas estas asociaciones, que son las que dan el paso a trabajar en esa línea, el nuevo proyecto con las bases y demás, y los nuevos estatutos. O sea que, como dices, fue una preparación remota de 10, 15 años, donde... Sí, la verdad es que la reflexión, pues en la Iglesia y también en la acción católica, pues todos los procesos son, no sé si son muy largos, no lo sé, largo, corto, pero ciertamente todo esto, insisto, no solamente a partir del CLIM en el año 91, sino que previamente, a mediados de los 80, es cuando empieza todo este tipo de reflexión. De una forma más concreta, a partir de los primeros años de los 90, hasta, pues ahí son unos 15 años hasta el 2009 más o menos. Antes
Antes de preparar esto, hablábamos que la diócesis de Toledo un poco se adelantó o por lo menos hizo algunos movimientos, hizo algunas prospecciones en finales de los 90. Efectivamente, estábamos comentando un poco en tiempo de Don Francisco, del arzobispo Don Francisco, el cardenal, pues él tomó la opción clara de trabajar en esta línea, y nosotros ya a nivel diocesano, que había jóvenes, no muchos jóvenes, sobre todo había el movimiento junior, había hombres de Acción Católica, había mujeres de Acción Católica, cada uno con sus respectivas comisiones diocesanas, y nosotros ya antes del 2009 sí empezamos a nivel diocesano a trabajar conjuntamente con una sola comisión diocesana, al menos a nivel de adultos, e invitar a lo que era el movimiento junior pues a que se implicara también en esta nueva línea del sector general. Yo recuerdo acercarme a Madrid con don José María Anaya, que entonces era delegado de jóvenes por don Francisco, ir allí un poco de espionaje industrial, allí a ver qué estaban haciendo en Madrid, porque Madrid también... En Madrid, efectivamente, también un poco desde antes del 2009 empezaron a trabajar en una línea un poquito más conjunta de todos los sectores de edad, en una sola asociación. Recuerdo que en aquella época pues te explicaban un poco que aquello era algo que había iniciado Madrid, pero que todavía pues había por una parte la nacional, la de Madrid, y todo aquello... Hay un proceso de reflexión que, bueno, pues siempre es una cosa un poco delicada y que se debe hacer poco a poco, pero como tú muy bien dices, efectivamente aquí, digamos, nos adelantamos un poco, y cuando llegó la fusión, pues nosotros ya estábamos funcionando como una asociación católica, de hecho. ¿Qué vais a organizar este domingo? Qué discreto, pero... Sí, concretamente, como decía, aprovechando lo que es porque la Acción Católica, a nivel diocesano no organizamos muchos actos. Lo que es propio de la Acción Católica es apoyar la parroquia y los actos diocesanos del plan pastoral. Entonces nosotros solo tenemos a nivel diocesano 3 actos: la asamblea de inicio de curso, el retiro convivencia coincidiendo con el primer domingo de Cuaresma, y el Día de la Acción Católica coincidiendo con el Día del Apostolado Seglar. Entonces, haciendo coincidir este día del 10 de marzo, el domingo 10 de marzo, que tenemos el retiro por la mañana, por la tarde lo vamos a dedicar un poco a hacer un acto de conmemoración del 10º aniversario, que no va a consistir más que en dar la palabra a antiguos militantes, no solamente del 2009, para poner de manifiesto que la Acción Católica no empieza en el 2009, que lleva muchos años, y nosotros, gracias a Dios, tenemos presencia de gente que lo ha conocido y lo ha vivido, pues lógicamente les haremos un reconocimiento a ellos también. Luego gente que ha trabajado en ese periodo de los 10 años, y luego vamos a tener la suerte de contar con la nueva presidenta general de toda la Acción Católica, que es Eva, es una militante de Santiago, que este es el primer año de su mandato, después del tiempo que estuvo el anterior. Y terminarán ellos con Eva, que es la presidenta, y como tú también comentabas, creo, con otros 2 representantes en la Comisión General de Infancia y de Jóvenes, que son militantes de Toledo, que es Fran e Inma, también nos acompañarán. Os iba a decir que Toledo está muy dignamente representado. A lo mejor a nivel diocesano no es que estemos ahí como muy extendidos y tal, pero la verdad es que yo sí me alegro, porque es una forma de reconocer la vitalidad de la Acción Católica, que hay gente dispuesta incluso a dejar sus trabajos durante un tiempo para hacer este servicio a la Iglesia a través de la Acción Católica general. Esto será en la Casa de Ejercicios, el Buen Pastor. Eso es. El domingo por la tarde. Por la mañana estaremos, ya digo, de retiro. Nos acompañará tu párroco, don Fernando, que es historia viva de todo este proceso, porque él le nombraron conciliario en el 2007 y estuvo hasta el 2017. Entonces, afortunadamente nos puede dirigir el retiro, no se podrá quedar a la misa, pero tendremos la misa a la 1, comemos, rezamos el rosario por el exterior. 4 y cuarto, pues haremos este sencillo acto que considera en estas aportaciones un vídeo que se está elaborando, y terminaremos en la capilla con la acción de gracias rezando la oración del 10º aniversario. Eso va a ser el 10. Invitamos a la gente, independientemente de que no sea militante, a que se pase por lo menos por la tarde. Nosotros, de hecho, hemos invitado a todas las asociaciones, y lo propio de la Acción Católica es estar abierto, por supuesto, a todos los laicos que están implicados, colaborando en las parroquias, y todos están invitados, independientemente de su pertenencia o no. Tal y como se apuntabas antes, independientemente de que estamos hablando del 10º aniversario, conviene recordar, porque hay gente que tiene
tiene conocimiento muy vivo de lo que es Acción Católica y tiene un cierto recorrido eclesial, pero tal vez alguien nos está observando y cree que Acción Católica es algo muy reciente. O sea, que vosotros sois herederos, o no herederos, sino que formáis parte de una tradición. De una larga historia que a nivel mundial podemos poner los inicios al último tercio del siglo XIX. Sí. En España, concretamente, podemos hablar del primer tercio del siglo XX. Prácticamente pues, se pone en marcha a partir de los años 30, empieza a funcionar concretamente aquí en Toledo a nivel de jóvenes con Antonio Rivera, una organización potentísima con multitud de centros y militantes vinculados. Más o menos en los años 30 es cuando empieza a funcionar la Acción Católica y luego ya posteriormente con todo el recorrido. Pero propiamente, digamos, la carta de identidad y naturaleza de la Acción Católica a nivel mundial, el Concilio Vaticano II, claro, el decreto apostólico de Societatis, las notas definitorias y luego posteriormente pues los documentos que se han ido, Christi Fidei Laici, lógicamente, que es la única asociación que se menciona de forma expresa, sí, es la Acción Católica. Así que todavía la conferencia episcopal y se sigue expresamente en los documentos se siguen mencionando. Sí, porque no es ningún privilegio, es que la Acción Católica está así configurada, no es una asociación más, es el laicado habitual de las parroquias, que es el que de alguna forma no debería de faltar en nuestras parroquias. A veces se comenta, se hace el símil de que igual que funciona Cáritas, Manos Unidas en cantidad de parroquias, porque es la oferta oficial en esos campos pastorales de la Iglesia, a nivel de apostolado seglar, la oferta que hace y la propuesta que hace la propia Iglesia es la Acción Católica, sea con ese o con otro nombre, no hay que hacer problema de nombre, pero es la forma habitual de asociarse y de trabajar en las parroquias y la diócesis de los laicos parroquiales. Una de las razones por la que se toma esta decisión, o por la que a finales del siglo pasado y a comienzos de este se toma la decisión, es porque Acción Católica fue muy fecunda durante mucho tiempo, y ya últimamente era una fecundidad un poco desordenada. Pero era en otra época, no había tantas asociaciones, prácticamente lo que existía era la Acción Católica, entonces bueno, pues en ese sentido pues la gente se vinculaba a la Acción Católica. Luego empezaron a surgir nuevas asociaciones, nuevos movimientos y la dispersidad fue distinta, de tal forma que pues, nuestros obispos, como decíamos al principio, consideran oportuno pues, hacer una pequeña reflexión para reorganizar, refundar lo que ha sido desde siempre la Acción Católica, porque la Acción Católica en general, las notas de identidad son las 4 notas del concilio, que son las de toda la vida de la Acción Católica, o sea que lo único que asumimos el nuevo proyecto de la Acción Católica que nos ofrecen nuestros obispos, pero lo demás, la identidad es exactamente la misma. Incluso realidades eclesiales que conocemos actualmente, y bueno, los que se hayan acercado a la historia de la Iglesia del siglo XX, pues recuerdan las grandes peregrinaciones, las peregrinaciones de Santiago y todo lo demás, pero si no te has acercado a la historia, uno conoce cursillos de cristiandad como una realidad muy potente aquí en la diócesis de Toledo y en Madrid. En otras diócesis es una realidad muy encomiable y sin embargo tuvieron el origen en Acción Católica. Sí. La Acción Católica fue mi padre en ese sentido, que forma parte de la historia viva de la Acción Católica y también de los cursillos, porque de los primeros cursillos que se dieron en España los dio a mi padre como miembro de la Acción Católica. Eran él se lo conoce mucho mejor, pero yo de escucharle pues algo se me pega, y eran los cursillos de adelantados de peregrinos para preparar esa peregrinación del año 48. De ahí surgieron los cursillos de cristiandad, de un instrumento apostólico que nace de la Acción Católica, que gracias a Dios, como tantas otras cosas, pues florece de forma que Dios quiere. Muy bien, bueno, pues lo dicho, invitamos a la gente a que si pueden que se pasen este fin de semana para contactar con Acción Católica, para saber un poco más de vosotros. En la página web, ahí dentro de nuestras limitaciones pues intentamos tenerla actualizada y está toda la información. Acción Católica de Toledo, pulsáis y ahí viene tanto esta información como también los ejercicios espirituales que se van a celebrar estos días también, que es interesante saber. Los organiza la Acción Católica, que busca al director, pero por supuesto están abiertos a todos el que quiera participar.
incluso para gente que requiera de materiales. Hemos tenido aquí en distintas ocasiones gente de Valmojado y gente de otros sitios, gente que requiera de materiales. Vosotros vais y presentáis. Dentro de nuestras posibilidades estamos dispuestos pues, a acompañar, a presentar, a dar a conocer un poco esta propuesta apostólica que hace la Iglesia para los laicos habituales de las parroquias. Pues nada más, dejamos la invitación, que la gente como siempre os conozca, que participe de este acto, o después de la fiesta del militante, que me imagino que será en Pentecostés. En Pentecostés siempre coincide. Como siempre, con el acto de militancia de algunos, acaso, que pidamos al Señor que algunos asuman la militancia. Bueno, pues invitamos a la gente a que se acerque a vuestros actos, que os conozcan y bueno, pues que os llamen para informarse más en sus parroquias. De acuerdo. Muchísimas gracias, Jesús Manuel. Gracias, José María, a vosotros. Don Braulio nos recuerda en su escrito pastoral que la mayor gracia de Dios la recibimos en los sacramentos pascuales. Y eso es tan valioso que motiva de sobra el que debamos volver a conmemorar cada año la Pascua recorriendo el camino cuaresmal que empezó el miércoles pasado hasta llegar a la Nueva Jerusalén y celebrar allí la más grande de las citas cristianas. En esto, dice el arzobispo, consiste la Cuaresma, al tiempo que nos presenta un programa de vida cuaresmal al que podremos acceder en el semanario Padre Nuestro. Aguardando la manifestación de los hijos de Dios es el título del escrito semanal del señor arzobispo de Toledo para Padre Nuestro. Palabras de San Pablo que utiliza también el Papa Francisco en su mensaje con motivo de la Cuaresma. En su reflexión, don Braulio comienza explicando que la misión de Jesús no es sino obedecer al Padre hasta la entrega de su propia vida en expiación por el pecado del mundo. Y por esto podemos participar de la vida nueva de Jesús recibiendo los sacramentos, que son máxima gracia de Dios. Y por ello cada año lo celebramos recorriendo el camino cuaresmal, todo un programa de escucha de la palabra de Dios, de ayunar de vicios y pecados y de hacer oración para poder conocer los designios de Dios en nuestras vidas. El prelado toledano apunta que la Cuaresma también es tiempo de pedir perdón y de rezar por los demás pecadores. ¿Cómo no aprovechar este tiempo propicio?, exclama el señor arzobispo de Toledo, quien admite que no caemos en la cuenta de la riqueza que está a nuestro alcance. Concluye su escrito semanal asegurando que la Cuaresma es signo sacramental de nuestra conversión a Dios y pide que este tiempo litúrgico que hoy comienza nos mueva a llevar la esperanza de Cristo a la creación. Dice el Papa que Jesús anuncia una gracia maravillosa. Dios Padre nos ama, está cerca de nosotros y nos enseña a ir por el camino de la santidad. Fue la certeza que puso a la vista de los fieles en su catequesis sobre el Padre Nuestro el pasado miércoles de ceniza. El Santo Padre centró su reflexión en la segunda invocación que hacemos cuando rezamos como Jesús nos lo enseñó. Venga a nosotros tu reino. A todos expresó su deseo de un feliz comienzo del tiempo de Cuaresma, que es tiempo de conversión y de misericordia. Queridos hermanos, nos fijamos hoy en la segunda invocación del Padre Nuestro que dice, venga a nosotros tu reino. Jesús, ya desde el comienzo de su misión, anunciaba la llegada del reino y animaba a la gente a convertirse para acoger en sus vidas la buena noticia de la salvación. Cuando en un mundo tan marcado por el pecado y el sufrimiento rezamos con la expresión venga a nosotros tu reino, le pedimos a Dios que no se aleje de nosotros porque lo necesitamos. En sus parábolas Jesús enseñó que el reino de Dios crece y se propaga con paciencia y mansedumbre, que a pesar de tener una experiencia humilde, como un grano de mostaza o un poco de levadura, lleva dentro una fuerza capaz de transformar los corazones y el mundo. Estas parábolas manifiestan también el misterio de Cristo, de su muerte y resurrección. Él es como el grano de trigo que cae en tierra y muere para dar mucho fruto. Así, cuando decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, nuestro corazón se llena de luz con la esperanza de Cristo que viene a nuestro encuentro.
El Cabildo Primado presentaba el pasado martes en dependencias municipales el proyecto de restauración de la torre de la catedral para solicitar la licencia de obras. Como recordarán, el pasado mes de octubre una pieza de una de las cornisas de granito de la torre se desplomó. En su momento los bomberos ya realizaron los trabajos de emergencia, desde la altura del campanario hasta el nivel de la torre donde se había producido el derrumbe, el desprendimiento. Ahora se inicia el comienzo de las obras de restauración. La torre de la Catedral Primada será restaurada. Ese es el objetivo del proyecto de restauración redactado por el arquitecto conservador del templo, Jaime Castañón, que ha sido aprobado por el Cabildo del Templo Primado. Las principales líneas de actuación para estos trabajos tienen como objetivo frenar el progresivo deterioro que sufre la torre, especialmente en elementos singulares como cornisas, impostas y partes decorativas. El criterio principal en las actuaciones propuestas parte de recuperar los elementos de protección constructiva frente a la incidencia de la lluvia y de todos los agentes que deterioran la fachada. Los tratamientos a realizar se rigen por un criterio de conservación, estableciendo intervenciones encaminadas a su mantenimiento, siguiendo el principio de mínima intervención y máximo respeto por los materiales y técnicas originales. Así, se aplicarán trabajos de limpieza y saneado, preconsolidación, retirada de elementos orgánicos, limpiezas específicas, sellado de grietas. Igualmente se actuará sobre la balaustrada superior, los elementos escultóricos, el friso de pizarra, además de los elementos cerámicos y de forja. Como se recordará, el pasado 14 de octubre, a primera hora de la mañana, una pieza de una de las cornisas de granito de la torre de la catedral se desplomó hacia la calle Arco de Palacio. Los bomberos realizaron los trabajos de emergencia, tras la cual se realizó, a petición del Cabildo de la catedral, una inspección pormenorizada de las fachadas y cornisas, en la que se realizaron algunas actuaciones preventivas, tales como el acuñado o el desmontaje de elementos con peligro de desprendimiento. El Cabildo Primado ha presentado la solicitud de licencia de obras ante el Ayuntamiento con fecha 5 de marzo. Dos días después de iniciar los trámites administrativos, el Cabildo de la Catedral, a través de su deán, don Juan Miguel Ferrer, presentó el proyecto de restauración de la torre del Templo Primado. Han acompañado al deán el canónigo obrero, don Francisco Javier Hernández, y el arquitecto conservador del templo, don Jaime Castañón, que han explicado con detalle las inspecciones, los análisis realizados desde que la pieza se desprendió y en qué va a consistir la restauración, que llevará no menos de 7 meses. Granito, caliza y pizarra son los elementos fundamentales con los que se construyó la torre de la catedral. Ahora, 7 siglos después, afronta su primera intervención integral, tras la realizada en los años 80 en el cuerpo superior y que afectó fundamentalmente a las agujas de la torre y los chapiteles. Aunque es la primera vez de una intervención de este alcance, a lo largo de su historia sí que ha tenido otros momentos complicados. Es verdad que ha habido momentos históricos en que ha habido alguna intervención. La torre no tanto. La torre lo que sí probablemente sufrió pues un cierto impacto es cuando se subieron campanas y cuando, por ejemplo, se sube la campana gorda. Eso, pero lo hicieron en su día con todas las cautelas de las que eran capaces para no dañar la torre. El proyecto de restauración, cuyas líneas generales se han presentado, obedece a las patologías detectadas en la torre tras el desprendimiento ocurrido a mediados de octubre de una parte de las cornisas. Precisamente las cornisas y el llagueado elaborado a partir de mortero de cal y con el que se unen los diferentes sillares son los aspectos que van a requerir de un mayor trabajo por parte de los restauradores. Lo más importante de la restauración es el llagueado, todo lo que es la llaga que existe entre una piedra y la otra, que en las cornisas se ha lavado con más rapidez y se ha ido dejando sin unión esa piedra en algunos sitios, lo cual es necesaria volver a ejecutar ese sellado, ese agarre de la piedra. La Catedral Primada asumirá en principio el coste estimado de este proyecto de restauración, cuyo presupuesto asciende a 800.000 euros, aunque solicitará la colaboración de instituciones públicas y privadas. Pediremos ayuda
a las instituciones públicas, pediremos ayudas a las instituciones privadas, algunas fundaciones, y esperamos que, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, pues la respuesta sea generosa y podamos realizar la obra en el mejor modo posible. Pero, no obstante, está asegurado el cumplimiento de la obra en base a esos fondos de los que dispone para este tipo de obras la catedral. Para la realización de estas obras, cuyo plazo de ejecución se estima de 7 meses, se colocará un andamio desde la base de la torre y hasta la balaustrada de piedra que separa el cuerpo de las agujas del cuerpo superior. Más de 50 metros de andamio que requerirá de unas condiciones especiales de seguridad y anclaje, puesto que en él trabajarán diariamente cerca de 20 personas, acometiendo a la vez los 4 costados de la torre. Esta semana atrás se presentaba todo lo dignamente que se pudo este volumen que lleva por título Escuela y Religión en la Segunda República, Toledo 1931-1936. Lo presentaba su autor, Ángel Jiménez de la Cruz. En la presentación, pues, la llevaban a cabo con la presencia de gente muy querida por esta casa y por la diócesis de Toledo, don Ángel Camuñas, don Pedro José Caballero. Pero para hablar de este libro y para ponernos en contexto de lo que ha sido la escuela y la religión en otros momentos, que tal vez nos ayuden pues a tomar un poco el pulso de la preocupación y de la relación que siempre ha habido entre estas dos realidades, tenemos el gusto de contar esta noche con el propio autor, con don Ángel de la Cruz. Ángel, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por haber querido acercarse. A ustedes por invitarme a hablar de mi libro. ¿Cómo llega Ángel a este tema? Escuela y religión en la Segunda República. Bueno, era un tema que estaba pendiente en un cajón. Yo, investigando sobre otras cuestiones, me dedico fundamentalmente a investigar en historia de la educación y además centrado en historia de la educación en la provincia de Toledo. Pues repasando documentación de la Segunda República, pues empecé a encontrar un montón de referencias sobre las actividades que había desarrollado la Asociación de Padres Católicos en Toledo. Luego, buscando también información en el archivo diocesano, me apareció también un documento que hacía referencia a lo mismo. Todo eso lo guardé en espera de que llegara el momento de tratar el asunto. Y hace 3 años, pues, llegó el momento. Me pareció que era un tema adecuado, no para hacer un libro. Yo, en principio, lo que me planteé era hacer un pequeño artículo contando lo que había sido la Asociación de Padres y las actividades que había realizado. Lo que pasa es que cuando uno empieza a profundizar en el asunto, pues la actividad de aquella asociación estaba tan relacionada con los movimientos de seglares, con el conflicto entre el gobierno y la Iglesia por lo que se llama la cuestión religiosa, que sí, 20 páginas han acabado convirtiéndose en 350. Tal y como hablábamos antes de este rato de entrevista, es cierto que de lo que se viene llamando la cuestión religiosa, que fue un asunto que llevó muchos esfuerzos y no pocos disgustos durante aquella década de los 30, nosotros la abordamos siempre desde unas perspectivas que nos son más familiares. El clero, el patrimonio histórico-cultural, pero esta es otra perspectiva muy, muy interesante. Yo creo que es una perspectiva que tal vez nos resulte novedosa y que tiene que ver con la ley de congregaciones. ¿Nos recuerda qué fue aquello de la ley de congregaciones? Sí, efectivamente, tiene que ver con la ley de confesión y congregaciones religiosas. Cuando llegó la Segunda República, lo primero que se hizo fue una constitución nueva. Y en esa constitución, entre otras medidas, lo de establecer la escuela laica, la expulsión de los jesuitas, fueron 3 medidas en las que yo me basaba para esto. Se planteó el prohibir la enseñanza a las órdenes religiosas. Eso fue en la Constitución. Como consecuencia del desarrollo constitucional vino la ley de confesión y congregaciones religiosas, precisamente para desarrollar todo eso. Y ya tanto el debate parlamentario como lo que se intentó poner en marcha, pues puso, en fin, en movimiento, pues sobre todo a los seglares. También hubo sus reivindicaciones por parte de los metropolitanos, sus enfrentamientos con la Santa Sede, pero lo que yo aquí cuento es cómo fueron los movimientos sociales católicos
tratando primero de oponerse a todas aquellas medidas desde un punto de vista político, y una vez que ya se vio que no había vuelta atrás porque la ley se había publicado, pues cómo trataron de paliar sus efectos con la creación de escuelas religiosas. Es verdad que toda aquella ley que fue una ley además que se cumplía muy rápidamente, no es como ahora, porque ahora vemos los desarrollos legislativos y se habla de quinquenios, se van haciendo cosas graduales, pero entonces la ley se quiso aplicar ¿en qué? En cuestión de meses. Una de las cosas que se nota claramente en todo este problema religioso con respecto a la enseñanza era la premura con que se quería hacer. Prácticamente era un planteamiento acelerado del desarrollo legislativo antirreligioso en las cuestiones de enseñanza. Hemos dicho que esta ley procede de lo que se aprobó en la Constitución. Bueno, pues al mes y medio de aprobarse la Constitución ya estaba sobre la mesa el proyecto de ley para debatirlo. No se había terminado de un poco los movimientos en contra de lo que se trataba de imponer en la Constitución, cuando ya hay que empezar a luchar contra eso, ¿no? Y una vez que fue aprobada, se aprobó en mayo y daba de plazo 4 meses para que todos los colegios de órdenes religiosas que no fueran escuelas de primaria estuvieran cerrados el 1 de octubre. Caramba. Y daba 3 meses más para que estuvieran cerradas todas las escuelas, es decir, que en cuestión de 6 meses se pretendía cerrar toda la organización que había en manos de las órdenes religiosas, que era importantísimo en aquel momento, la cantidad de colegios. De hecho, en aquellos meses se juntan dos fenómenos que provocaron mucha zozobra. Por una parte, el deseo de luchar contra el analfabetismo, que fue un esfuerzo muy noble que emprendieron con motivo de la Segunda República, ¿verdad? Y de crear muchas escuelas rurales, muchas plazas de escolarización, y sin embargo la ley de congregaciones lo que provocó fue, con la pérdida de los jesuitas, cerrar muchas plazas universitarias, me parece recordar. Sí, los jesuitas que llevaban el soporte importante prácticamente de la segunda enseñanza. Claro, y con muchas congregaciones, con muchos, pues muchas otras, las plazas de primaria. Entonces, aquel deseo de crear muchas plazas nuevas para niños chocaba con el tener que cerrar casi toda la escolarización de tipo religioso. ¿Cómo se vivió todo eso en Toledo? Bueno, en Toledo se vivió un poco, fue reflejo de los movimientos que hubo a nivel nacional. En Toledo hubo movilizaciones de padres, madres de alumnos en bastantes pueblos, y sobre todo lo que más se destaca ahí, porque es lo que llevó a efecto ya medidas concretas, es la actividad de las asociaciones católicas de padres. Entonces, gran parte del libro gira en torno a la inquietud de esas asociaciones, sobre todo la de Toledo. Estaba presidida por una persona que yo la he descubierto ahora con motivo de la investigación, una persona que me parece excepcional, que es don José Rivera Lema. Y bueno, como ellos fueron poniendo en marcha todo eso, pues lo vivieron con resignación, no les cabía otro remedio. Lo que pasa es que efectivamente al final no se llevó a cabo la sustitución, claro. Pero claro, vivieron esa espada de Damocles durante 3 años al menos, con la incertidumbre de qué pasaría. De hecho, me parece recordar por el trato que he tenido con los hermanos maristas, por ejemplo, que se les tuvieron que abandonar la ropa talar, ¿verdad? Tuvieron que, incluso en algunas ocasiones, cambiar el nombre del centro, pero mantuvieron abiertos los centros a lo largo de los años 30 hasta que empezó el conflicto. ¿No fue así en algunas congregaciones? Sí, algunas congregaciones, yo creo que casi la mayoría los mantuvieron abiertos. Algunos religiosos tuvieron que cambiar y vestir de paisano. Eso les pasó a los de La Salle, que llevaban la clásica baberola esa blanca. Al final pues tenían que ir, más que nada porque bueno, había una cierta persecución social también contra ellos, ¿no? Estos tenían en Consuegra, me parece, que tenían algún colegio en algún sitio más, y tuvieron, una de las cosas que aparece es que tuvieron que vestir de seglares pues para evitar conflictos. El libro habla en general y habla de fundaciones en particular de los distintos pueblos de la provincia. El libro, podríamos decir que cualquier lector, aunque no sea de Toledo, puede leer el libro y entender de qué fue la historia, porque se trata de dar una panorámica general del conflicto entre la escuela y la religión en la Segunda República. Lo que pasa es que luego, podríamos decir, cada una de las acciones yo la ejemplifico con las cosas de Toledo, porque era lo que tenía más próximo.
Es decir, que entonces en ese sentido, pues he hecho un trabajo de investigación para localizar, porque no existe un listado de qué colegios religiosos había en la época. Entonces eso me ha llevado también un gran esfuerzo hasta detectar que la existencia de 35 colegios. Caramba. Y por lo que hablamos de los 35 colegios, 15 procedían de fundaciones. 15 venían de fundaciones de gente que había dado dinero, había dado unas casas, unos bienes, una herencia, y los había puesto en manos de congregaciones religiosas. Y 20 habían sido puestos en marcha por las propias congregaciones religiosas. Entonces esos 35 centros estaban localizados en 21 localidades de Toledo, Toledo capital y 20 más, y ahí queda reflejado lo que había cada uno. Lo que hago es simplemente una sucinta descripción de cada uno de ellos, puesto que el objeto del libro no era hablar de la historia de esos colegios. Claro, claro. Entonces ahí se da como si dijéramos una fotografía del momento para saber qué estaría afectado. Es un libro muy divulgativo, como también dice, con algún aparato crítico, no demasiado, para no enturbiar, y al que acompañan numerosas fotos para que ayude un poco a entender el contexto e incluso algunos inmuebles de distintos lugares de la provincia que alojaron fundaciones educativas. Dice que el papel del laicado asociado fue muy importante en su momento, o por lo menos fue el último puntal que le quedó a toda esta causa. Sí, y de hecho al final, antes ha comentado el hecho de que es verdad que en la Segunda República se hizo un esfuerzo grande por poner en marcha colegios. Estamos hablando de una sociedad donde la tercera parte era analfabeta, y lo que yo quiero destacar es que al margen de que la República creó centros escolares bastantes, afortunadamente no se llevó a cabo la sustitución, porque si no es que unos hubieran sustituido a los otros. Estamos hablando de que se iban a dejar en la calle a más de 350.000 alumnos. Caramba. Entonces la República, es verdad que al final los datos son importantes, pero son importantes porque se suma la escuela pública que se creó, pero se siguieron manteniendo todos los colegios religiosos que había. Y diré más, con motivo de ese enfrentamiento, la movilización de los padres llegó, en el caso de Toledo, a crear escuelas nuevas, con lo cual al final de la República existían las que había creado la República, las que había de los religiosos, más las que habían creado asociaciones y padres católicos, con lo cual pues las tres cosas sumaron, y la verdad es que ya fue un panorama un poquito más digno, ¿no? Hablamos ahora de que la concertada, que ahora es un poco como el gran campo de batalla, ¿no? La concertada es imprescindible, entre otras cosas, porque sostiene muchas plazas de escolarización y hay mucha población docente, hay mucha comunidad educativa en la concertada, y entonces pasaba exactamente igual, ¿verdad? Que en la escuela católica o en la escuela de congregaciones religiosas había mucha población. Esto también provocó alguna crisis dentro del gobierno, no me refiero esta especie de tensión escuela-religión, sino la cuestión religiosa provocó alguna tensión dentro del gobierno de la República, donde había alguno que era católico. Claro, es que el primer gobierno de la República que se hizo, el gobierno provisional, el presidente era católico, don Niceto Alcalá Zamora. Y el ministro de Gobernación, que era uno de los ministros más destacados, era Miguel Maura, que eran católicos los dos, católicos declarados. Claro, cuando no solo esto, sino ya antes, cuando se aprobó la Constitución, cuando se aprobaron los artículos que afectaban a la religión, no la Constitución completa, sino cuando se aprobaron los artículos de la expulsión de los jesuitas, de establecer ya la implantación de la escuela laica, y sobre todo lo de la prohibición de las órdenes religiosas a mantener centros de enseñanza, que no era solo centros de enseñanza, era a la industria, al comercio, a la agricultura, a cualquier actividad. Hubo una crisis de gobierno porque estas dos personas dijeron que eso no era razonable. Lo que pasa es que, bueno, ya se recompuso todo y don Niceto siguió al frente de la República también. Pero es verdad que hubo una crisis de gobierno por esta cuestión. Yo creo que el libro es novedoso. Yo hasta donde había llegado sí que había leído sobre la cuestión religiosa en general, sobre la cuestión de la educación en particular, y siempre muy centrado en el País Vasco y en Navarra. Todo el problema que hubo allí, de que los ayuntamientos nunca pudieron encontrar solares para abrir
todas las escuelas que en principio había que cerrar y todo aquel pequeño conflicto social, los padres que se negaban a que se quitaran los crucifijos. Me imagino que aquí en Toledo pasaría lo mismo. Aquí pasó igual. Pero me parece que abordarlo desde la perspectiva de Toledo y no hablar solamente de toda aquella zona tan influenciada por el carlismo, ¿no? Es que ahí está la clave, aquella era la zona de los carlistas, que eran los que había más vinculación con la cuestión religiosa. Sí. Claro. Pues me parece muy novedoso. Esto está publicado en la editorial Covarrubias. ¿Y dónde se puede adquirir? Se puede adquirir en cualquier librería de Toledo y yo creo que ya está también distribuido para las librerías provinciales, incluso pues en general en toda España, creo yo, a través del distribuidor que tiene la editorial. Cualquier librería a través de su distribuidora efectivamente puede localizarlo, pero yo creo que en Toledo desde la semana pasada está en cualquier librería. Muy bien. Es su segunda obra, me parece recordar. Mi segunda obra publicada. Iremos a por la tercera, no hay dos sin tres. Las dos tienen que ver con el mundo de la enseñanza y con el mundo de la escuela primaria en concreto. Sí, mi línea de investigación es la historia de la educación en la cuestión puramente escolar. Yo no suelo afrontar temas como no sé ya de manera bilateral de segunda enseñanza universitaria. La escuela, que es donde yo me he criado, ya llevo en la escuela desde que tenía 3 años, primero de alumno, luego de maestro, y es lo que más o menos entiendo. Entonces eso es mi preocupación y eso es lo que me dedico. Muy bien, pues yo particularmente agradezco a don Ángel Camuñas que me pusiera en la pista de esta obra y le agradezco su presencia esta noche aquí con nosotros. Enhorabuena por esta nueva obra y que a la gente le ayude Muchísimas gracias. A entender un poco nuestra historia para que nos dé pistas para vivir el momento presente, ¿no le parece? Yo soy el autor, pero creo que es muy interesante porque abordamos una perspectiva nueva que es una historia no contada. Muy bien. Yo creo que ahí encontrarán personajes que a muchas personas pueden serle muy próximos. Enhorabuena, don Ángel. Muchísimas gracias. Este domingo, la parroquia de Lechosa de los Montes celebra la 6ª edición de la Carrera Solidaria por la Sonrisa. Este año se convoca por la sonrisa de Aarón, un joven de 20 años, vecino de Lechosa y voluntario de esta carrera, que en abril del año pasado falleció tras sufrir muerte súbita. La carrera de este año, por este motivo, quiere recordar que hay pocos desfibriladores y muy pocas personas que saben actuar ante este tipo de casos. Este evento reúne a corredores de toda la comarca, de la zona de Talavera de la Reina y de localidades madrileñas como Pinto o Getafe. En 2014 fue por Javi, en 2015 por Vega, Irene, Yanira y Bernardo en 2016 y después por la sonrisa de María Luisa y Dani. De nuevo este año la parroquia de Lechosa de los Montes organiza la 6ª carrera, en este caso por la sonrisa de Aarón. Aarón es un joven de Lechosa de los Montes con 20 años que estando con unos amigos de pesca, pasando un día divertido con los amigos, falleció. Era un voluntario de la carrera, nos ayudaba todos los años y inesperadamente la muerte súbita le sorprendió y no pudo superarla. El objetivo de esta 6ª carrera por la sonrisa de Aarón contra la muerte súbita es conseguir que haya más espacios cardioprotegidos mediante la donación de desfibriladores y cursos de reanimación cardiopulmonar en el Lechosa de los Montes y los pueblos extremeños vecinos. Este domingo se celebra esta carrera solidaria que organiza la parroquia de Nuestra Señora de Altagracia, unidos también a la Asociación Española contra la Muerte Súbita, José Durán. Desde hace varios meses se está preparando ya la carrera. Los trofeos, que son esas famosas alforjas que preparan las señoras, hechas a mano todas, están ya todas preparadas, pero hay señoras que preparan dulces para regalar a los ganadores, hay personas que están cubriendo el recorrido, personas encargadas del parking, personas encargadas de la sanidad. En realidad es un día de familia en el que toda la parroquia, gente de todas las edades, se implica de un modo o de otro para ayudar, para acoger, para recibir a quien venga a entregarse un poco, a ofrecer un poco de lo que tienen para, en este caso, ayudarnos a salvar vidas. El recorrido son 8 kilómetros, los 6 últimos por la ribera del río Guadiana, sobre el pantano de Cíjara. El plazo de inscripción para participar en la 6ª carrera por la sonrisa de Aarón finaliza el viernes 8 de marzo y los interesados encontrarán más información en la web de la empresa www.edeport.es. Persignarse, leer la Biblia, ir el domingo a misa, hablar sobre Jesús, rezar el rosario,
son cosas que nos parecen normales y cotidianas. Sin embargo, en muchos lugares del mundo no es necesariamente así. Hacer esto significa arriesgar la propia vida, ser asesinado, apedreado o terminar en campos de trabajo forzado. La Santa Sede difundió este pasado martes un nuevo vídeo de intenciones de oración del Papa Francisco, en el que pide que a lo largo de este mes se rece por los cristianos perseguidos. Quizás nos cueste creerlo, pero hoy hay más mártires que en los primeros siglos. Son perseguidos porque a esta sociedad le dicen la verdad y anuncian a Jesucristo. Esto sucede especialmente allí donde la libertad religiosa todavía no está garantizada. Pero también en países que en la teoría y en los papeles tutelan la libertad y los derechos humanos. Recemos para que las comunidades cristianas, en especial aquellas que son perseguidas, sientan la cercanía de Cristo y tengan sus derechos reconocidos. Hasta aquí la crónica eclesial de esta semana, que como les decíamos al comienzo, ha sido la entrega número 100. Ya saben que pueden volver a visionar muchos de estos contenidos en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Nosotros, por nuestra parte, les emplazamos a que nos acompañen la semana que viene, aquí en el mismo sitio y a la misma hora, para más y mejor información eclesial. Hasta la semana que viene, que tengáis una buena y santa Cuaresma, que seáis felices. Hasta pronto.